Bienvenido La Jara. Bienvenido pueblo dominicano. Un programa más de Al Filo, como cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy cargadísimo de informaciones y una entrevista que promete. Sí, hoy tenemos un invitado que a todos les va a gustar. Además que Déjalo muchas ahí. informaciones. Cargado. La semana hay muchas informaciones positivas, otras que lamentar. Y vamos a comentar lo que fue tendencia durante todo el trayecto muchas de la informaciones semana. picantes. Sí, así es. La encuesta de la semana. La encuesta de la semana. La veremos la encuesta de la semana. Vamos a una pausa y retornamos en breve con el contenido de su programa Al Filo. Esta semana en Al Filo, toda una sociedad consternada por asesinato de Emely Peguero. Trabajadores demandan a consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella bajo acusación de desahucio irregular. Designan nuevo director de la Policía Nacional en medio de intensa búsqueda de Emely. CDEE no descarta que otra empresa pueda terminar Punta Catalina. Y de verdad seguiremos permitiendo que haya personas que vean la educación de nuestro país como un negocio. De lo que hoy les hablo en mi comentario de este domingo es precisamente de educación. Y lo comparto con ustedes a partir de una experiencia muy personal que viviera hace unos días con mis hijos en momentos en que los llevaba al colegio. La educación en cualquier parte del mundo es un derecho fundamental y a nadie debe ser negado. Lamentablemente en países como el nuestro, que andan buscando la vía expedita para encontrar ese camino de alcanzar el desarrollo pleno, hay quienes todavía piensan que con los servicios de la salud y con los servicios de la educación, todavía hay una oportunidad para hacer negocios. ¿Qué es lo que pasa? Miren, yo en la vida podré fallar hasta como profesional, pero como padre difícilmente debería o yo me permitiría fallar, primero por la educación que recibí en casa y el tipo de familia de la que vengo de padres educadores. Y segundo, porque mi compromiso con sociedad me obliga a convertir a mi familia en modelo para dejarle algo en el tiempo a lo que yo aspiro como nación. Nunca, desde que Christopher, por ejemplo, está en el colegio, nunca me he permitido llegar tarde, ni siquiera llevarlo al colegio. Y en su proceso de enseñanza-aprendizaje, he procurado siempre estar presente y acompañarle durante todo su proceso. El miércoles de esta semana que concluye, tuvimos un impasse con la niña más pequeña en casa y llegué 4 minutos, 30 segundos tarde a la escuela. Como he visto que hay padres que llegan tarde, insistentes, son renuentes en la mala práctica de llegar tarde y se quedan y a veces los dejan entrar, pues decidí quedarme. Y al cabo de unos minutos, la persona responsable de la puerta del Instituto San Juan Bautista, que por cierto es un colegio que le pertenece al Arzobispado de Santo Domingo, abre la puerta y le pide el nombre a todos los alumnos que estaban en la puerta. Era un número importante de alumnos en la puerta. Y le pide los nombres y los apellidos. Y da los nombres y los apellidos. En el momento en que termina de recordar todos los nombres, le informa de una manera abrupta a la señora que no pueden entrar al recinto porque llegaron tarde al colegio. Hasta en la Constitución de este país está consagrado como un derecho fundamental la educación. Y en el momento en el que usted, por la irresponsabilidad de un papá, o por el impas que a un padre se le puede presentar y que lo obliga a llegar tarde a su casa, usted está condenando al hijo por la falta del padre, usted está faltando a un derecho fundamental que tienen esos niños de recibir la educación. Yo salí de ahí, me monté en mi vehículo y fui a llevar a mi casa a mis hijos. Y trayecto a mi casa decidí devolverme, porque Christopher me reclamaba que él quería ir al colegio y quería compartir con su amigo Julio en el colegio. Indignado por la situación, porque conozco el sistema educativo dominicano y soy de los que lee las leyes para comprender cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos, me devolví al colegio a reclamar lo que yo entendía que era el derecho de mis hijos. Los que condenaron a mis hijos a ser brutos por un día,
a ponerse las cadenas de aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir el pan de la enseñanza, tuvieron que escuchar de mí que hasta el reglamento de educación que regula a los colegios privados establece primero dos cosas. Desde el artículo 9 hasta el 24, me parece, reglamenta que el colegio privado no tiene la capacidad de establecer una pena tan drástica como para dejar a un niño fuera de su colegio, ni siquiera ante un evento que pudiera causar efectos hasta nocivos para la persona. En el peor de los casos o en el mejor de los casos, la arbitrariedad de dejarlo fuera es también igual una ilegalidad. Las leyes en este país hay que respetarlas. Y aprovecho mi comentario no solamente para a usted, padre que me mira, llevarlo a la reflexión respecto a dos cosas. Primero, que tiene que ser responsable al momento de llevar a sus hijos a la escuela. Es cierto que la educación empieza por casa. También a que se empodere usted de sus derechos, conozca la ley de educación y comprenda que a pesar de que sus hijos estudian en una escuela privada, usted tiene también derechos adquiridos en esa escuela. Porque para el sistema educativo, el estudiante de una escuela privada y el estudiante de una escuela pública es un estudiante igual. Y el otro camino de mi reflexión es hacia el Ministerio de Educación. Tienen que cumplir con su rol de supervisión de estos centros educativos privados, porque por encima de la ley no está nadie. Y repito, la educación en este país es un derecho y a nadie debe ser negado. La migración. En la República Dominicana, el tema de la migración ha sido tendencia durante los últimos meses. Podríamos decir que no solamente en los últimos meses, durante años, hasta décadas, hemos hablado del tema de migración. Cuando hablamos de migración, estamos hablando del desplazamiento de un lugar a otro, de una persona o de un animal, o de los seres vivos, podríamos decir de manera colectiva. Cuando una persona se mueve de un lugar a otro, supone que lo hace por alguna condición especial. Esa condición especial puede ser económica, puede ser política o puede ser social. En el caso de la condición económica, si un animal vive en una loma de Monteplata y tiene hambre, se acaba la comida en ese lugar o en esa loma donde vive ese animal en Monteplata, pues el animal deja la loma y se traslada a la loma más cercana. ¿Por qué? Por un asunto de sobrevivencia, inclusive, podríamos decir. Asimismo, los seres humanos por razones económicas, por razones políticas y razones sociales, le añadimos dos diferentes a los animales, tendemos también a desplazarnos de un lugar a otro. Ese desplazamiento mayormente corresponde a asuntos económicos. Los dominicanos por año sabemos lo que es la migración. Migrábamos a Venezuela en los años 70, 80, en los 80 también migrábamos a España, a Estados Unidos hemos emigrado toda la vida. Asimismo, otros países que tengan menores condiciones económicas que nosotros o que tengan situación política, económica o social, harían lo mismo que nosotros hicimos en otros momentos. La migración haitiana ha sido una problemática por años, que la República Dominicana, un país pobre, lamentablemente no está en capacidad de resistir una migración haitiana a tan gran nivel como ocurre en el día de hoy. Pero para colmo de los males, podríamos decir, se agrega otra migración que es la migración venezolana. La pregunta es, ¿resiste la República Dominicana la migración de dos vecinos? Y que conste, en el caso de Venezuela, Venezuela a través de los años, por décadas, ha sido un país solidario con la República Dominicana. A través de la dictadura, o en toda la dictadura de Trujillo,
recibió los exiliados políticos. En los 70 recibió la migración económica. Luego con Petrocaribe, con los acuerdos de Petrocaribe también, pues nos ha dado la mano Venezuela. Pero en el día de hoy Venezuela necesita la mano de la República Dominicana. La mano amiga que muchas veces nos ha dado, hoy la necesita. Haití la necesita siempre. Entonces, ¿qué podemos hacer en la República Dominicana? Porque lamentablemente nuestra economía no soporta migración, una migración tan amplia, tan grande. Vemos cómo los empleos son desplazados. Primero los haitianos en la mano de obra, en la construcción, en las fincas, y son manos de obra dominicanas que se desplazan. ¿Tienen derecho a eso ellos? Claro que tienen derecho. Cuando una persona emigra y lo hace por condiciones económicas, está buscando una mejor vida para los suyos. La pregunta sería, ¿son ellos los culpables con el tema migratorio? Yo creo que no. ¿Por qué yo creo que no? Porque si yo tuviera hambre y al lado de mi casa hay comida, yo me desplazo a buscar comida. Ahora bien, República Dominicana como un país soberano, un país que debe hacer cumplir sus leyes, sus normas, debe poner asunto a este tema. Debe poner asunto en la frontera. ¿Ustedes saben cuál es la frontera que tiene la República Dominicana? Un portón. Es un portón. Como una puerta de tu casa, que tú la abres y la cierras. ¿Podemos llamarle a eso una frontera? Es más, muchos críticos, muchas personas dicen que no tenemos fronteras, que la frontera es imaginaria, porque en la mayoría de lugares de la frontera, en todo el trayecto, no tenemos guardia, no tenemos ningún tipo de cuidado ni de chequeo. Pero el que quiere venir de Haití hasta aquí, no tiene que hacer nada de esfuerzo, solamente conseguir 2 o 3 pesos y lo traen desde Haití, desde Puerto Príncipe hasta la capital. Y todo el mundo sabe eso es un secreto a voces. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Las autoridades de Jimaní, de Dajabón hasta la capital, tenemos docenas de chequeos, pero sigue la migración haitiana en demasía. Entonces nos preguntamos, ¿es que los guardias fronterizos no ven la migración o se hacen de la vista ciega? Porque es una pregunta que necesitamos respuesta como dominicanos. Los venezolanos que llegan al país, que ninguno, yo no estoy en contra de la migración, porque yo no creo que nadie sea ilegal por emigrar. Ninguna persona es ilegal en el mundo por estar o por moverse de un lugar a otro. Pero se supone que en los países hay reglas que hay que cumplir. Si usted entra a la República Dominicana, debe de demostrar la solvencia de cómo va a pasar el tiempo en la República Dominicana, y no solamente para los venezolanos, que tal vez si hablamos de un país que merece la solidaridad de la República Dominicana podría ser Venezuela, pero para los chilenos, para los colombianos, para los peruanos, para todas las migraciones, porque cuando un país, como el caso de la República Dominicana, comienza a avanzar económicamente como lo hemos hecho en la última década, creciendo inclusive por encima del 5, del 6, hasta del 7%, esa bonanza económica se refleja en el mundo, se refleja en Latinoamérica. Y eso nos crea también que muchos se interesen en invertir en la República Dominicana, pero también que otros se interesen en venir a trabajar, a participar de la economía dominicana. Entonces, somos nosotros, los dominicanos, los que estamos obligados a poner las reglas, los controles adecuados para que este país pueda avanzar. Porque si nosotros no podemos con nuestra carga, mucho menos podemos con la carga de vecinos. Rousseau decía que la soberanía popular reside en el pueblo. Entonces, nosotros los dominicanos debemos de reclamar a nuestras autoridades mayores controles, más rigurosidad, que la frontera se refuerce la frontera, que cualquier persona que quiera entrar a la República Dominicana, que entre, sí, que entre, pero cumpliendo las reglas que hay en la República Dominicana.
Inicia tus viernes con un matutino cargado de energía, un concepto informativo, divertido y una visión diferente de enfrentar la noticia. Junto a Ingrid Cruz, Cintia Núñez y todo un equipo de profesionales que te informan y entretienen. Resumen matinal, la revista, los viernes de 7 a 9 de la mañana, Canal 25. Es de todos. Empezamos este bloque informativo con pantalón y correa puesta. En esta semana el ingeniero Rubén Bichara, acompañado de todo el cuerpo directivo de la CDE y de personal administrativo del Estado en Punta Catalina, dio una rueda de prensa en la que fijó una posición. El gobierno dominicano no le dará un centavo más a Odebrecht por la construcción de Punta Catalina. Y es que Odebrecht no tiene vergüenza. Porque esa es la pregunta que nos hacemos los dominicanos. Odebrecht no tiene vergüenza. ¿Ustedes creen que es posible que la empresa Odebrecht, luego de pasar todo lo que ha pasado, de incurrir en todo lo que ha incurrido, que aún tenga, ¿cómo es que se dice popularmente? La cachaza y la cara dura. La cachaza y la cara dura de reclamar 700 millones de pesos. Pero parece que Odebrecht y a sus de dólares, 700 millones de dólares, sí, no de pesos. Parece que a Odebrecht y a sus ejecutivos se les olvidó qué significa un contrato EPC. Y vamos a explicárselo rápidamente a ustedes que nos siguen a través de Al Filo. Y se lo resumo de la siguiente manera. En ese contrato, lo que se establece es que esos gastos por los que Odebrecht quisiera que el Estado le entregue 700 millones de dólares deben ser incurridos por la empresa. Esos contratos no se modifican. Ni siquiera con acuerdo de las partes, Jara. Bueno, pero nos alegramos que desde el gobierno, desde el Estado, desde la CDEE, se tenga una opinión firme, una posición firme de que no van a acceder a ese chantaje que está haciendo la empresa Odebrecht. Y que tengan claro un tema, yo conozco el contrato y desde esta tribuna tendrán a un veedor público vigilando día a día, cada hora, cada minuto y cada día que esa empresa constructora que tanto ha enlodado a este mundo dure sin entregar la obra según la fecha pautada. Esta semana el presidente Danilo Medina designó un nuevo director de la policía Mauri. Neyaldrin Bautista. A propósito de la designación, parece que estoy casi convencido ya de que el presidente lee el Twitter de Al Filo RD. Bueno, esa fue la encuesta. Justamente esta semana se fue la encuesta. Sí. Y la pregunta era, aquí la tengo en la computadora, ¿debe el presidente Danilo Medina mantener en el puesto al actual director de la Policía Nacional? 9% dijo que sí, 71% dijo que no y el 20% dijo que debió quitarlo antes. Bueno, el decreto 322-17 designó el nuevo director de la Policía Nacional. Neyaldrin, yo conocí a Neyaldrin en Indotel. Es un joven muy preparado, tiene una fama, persona muy tiene preparada. Fama de hombre de mano dura. Sí, tiene mano dura. ¿Tiene mano dura? Firme, ¿Tiene firme. fama o tiene mano dura? Tiene mano dura. Tiene mano dura. Y es de una generación de la Policía Nacional que ojalá le sigan dando la oportunidad a ver si la delincuencia la amarramos un poco. Bueno, y tú sabes que esta semana fue de mucho, pero mucho revuelo, justamente el tema de los abusos contra la policía. Por primera vez, abuso contra la policía, murieron unos 7 policías. Otros dicen que no fueron 7, que la cifra inclusive se maquillaron un poco. Esto no lo aguanta nadie. Bueno, entonces vamos a ver si el nuevo director de la policía pone al filo la delincuencia. Bueno, y una información que ha consternado a todo el país esta semana es la muerte, el asesinato de la joven Emily, ¿no? Emily Peguero. Está desde Cenoví. Cenoví es el corazón del país ahora mismo. Esos sentimientos que ha provocado, que ha despertado en el pueblo, el vil asesinato de esta joven, se ve, se escucha y se siente en todas las calles de la República Dominicana. Jara. Este caso de Emily Peguero nos recuerda mucho el caso Yenas Aybar, como un caso,
una sociedad completa se empodera de un tema, pero se empodera de un tema reclamando justicia, reclamando sed de justicia. Una niña inocente, 16 añitos. ¿Tú sabes qué son 16 añitos? No, pero ponlo en contexto. Una persona comenzando a vivir. Esa muchacha empezó sus amoríos a los 12 años de edad con su matador. Pero ¿y los padres dónde estaban entonces? La familia. ¿Dónde estaban los padres? Porque una niña con 12 años de edad no está en capacidad de tomar decisiones, y mucho menos decisiones sexuales. Mira, yo te voy a decir algo, y lo digo a partir de todo este caso, con la esperanza, albergando la esperanza. Es que yo siento indignación con ese caso, Mauricio. Pero ¿quién no? ¿Quién no? Ahora, el tema de este asesinato de esta joven toca a lo más importante que tiene cualquier sociedad, que es su familia. Como familia, ¿qué es lo que estamos dejándole a la próxima generación? ¿Y dónde están los padres también? Los padres, la responsabilidad que llevan los padres con los hijos. Si no hay familia, no hay padre. Te olvidaste de las declaraciones de la madre de Marlon, en el momento en que una periodista la aborda y la encara, y ella dice, yo soy madre. Esa es una justificación válida para cualquier cosa. Ser madre, ser padre. Es penoso, es totalmente penoso. Y es penoso porque no es solamente la vida de una joven como Emily que se está cercenando. La vida de ese muchacho de Marlon también lo está. En todas las redes sociales. Y esa familia está condenada de por vida. Y todo lo que hay en torno a este caso, las más de 5 personas que hay vinculadas a este caso, todas esas familias que terminarán enlodadas por la sangre de una joven que no ha sido culpable de nada más que de amar a otro muchachito, amores de muchachos que se han ejercido como si fueran adultos, no hace más que enlodar el futuro y el apellido de mucha gente. Amaury, todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, esta semana no se ha hablado de otro tema que no sea este. Nosotros esperamos que la familia dominicana, que los padres, que le den un poco más de calor a sus hijos, que cuiden un poco más a la familia, y que no permitamos que cosas que le corresponden a los grandes la estén haciendo los niños. Porque eso la cera a la familia dominicana. Hay realidades, Lajara. Si sabemos que nuestros hijos están en eso, si sabemos que nuestros muchachos están jugando a ser papá y mamá, ¿por qué no orientarlos? Sí, educación sexual. ¿Por qué querer intervenir en un proceso cuando ese proceso lo que va a llevar es al derrotero? Hace falta mucha educación sexual, pero lamentablemente en países subdesarrollados como los nuestros valen más los sectores de poder que frenan que la gente sea informado, a que la gente se informe de manera correcta, principalmente nuestros niños en nuestras escuelas. Reflexionemos. Familia dominicana, reflexionemos. Que no haya otra Emily más. La información sin temor, la realidad nacional sin máscaras, un equipo sin cortes. Ángela Costa. ¿Qué motivó este movimiento? Y Consuelo Despradel. No, respetas el país de la prórroga. Noticias y comentarios sin cortes. Martes a viernes, 8 de la noche, Canal 25. Es de todos. Wow. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Filo. En la segunda parte del programa tenemos a la entrevista central al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Bienvenido, ministro. Bienvenido, ministro. Muy buenos días a Mauri, Félix, y buenos días a todos los seguidores de su espacio,
cada domingo, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias por atender al llamado. ¿Cómo no? No, la orden de usted y del pueblo dominicano. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gobierno, vimos que esta semana fueron juramentados ya las comisiones de ética de todas las instituciones públicas. ¿Cómo aporta esto al sistema de transparencia del gobierno? Sí, el jueves pasado, un acto bellísimo en el polideportivo, el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, se desarrolló la juramentación de las comisiones de ética de 206 instituciones del Estado. Esto viene a culminar todo un proceso que se inició ya hace varios meses, que se inició primero con el decreto 143-12, que creó la Dirección General de Ética y Transparencia del Estado, Integridad Pública. Y luego con el decreto 486-17, que hace un mandato para que se creen las distintas comisiones de ética en todas las instituciones del Estado. Esas comisiones de ética fueron escogidas en cada institución de manera abierta, transparente, y el presidente quiso, que fue muy importante, que las personas que fueran escogidas, de los cuales hay que aclarar, el 53% son mujeres, se escogió mujeres, que esas personas estuvieran protegidas. Cuando le llevaron el decreto le decía que estuvieran protegidas por 2 años, que no pudieran ser tocadas, inamovibles de la posición. Y el presidente pidió que fueran 2 años, por 2 años, y 2 después que estuviera que terminaran su mandato, de manera que estuvieran protegidas por cualquier medida que tomaran y que actuaran con la libertad que requieren, de manera que busquemos la mayor transparencia posible en cada una de estas instituciones, en todas las direcciones generales, los ministerios. Pero esto es un proceso que viene desde que inició el gobierno. No hay un gobierno que haya trabajado no solamente con medidas, no solamente con leyes, reglamentos o decretos a favor de la transparencia, más que este de Danilo Medina, sino me refiero realmente a medidas concretas, con hechos. Y voy a hacerle rápidamente, a enumerar unos cuantos. Desde que llegamos al gobierno, no sé si ustedes recuerdan, se prohibieron lo que eran las tarjetas de crédito. Se hablaba de la tarjeta de crédito, los funcionarios que bebían, tomaban, los restaurantes. Exageraban, o no sé si era así, pero sucedía eso. Eso desapareció. Y desapareció con aquel decreto de racionalización del gasto que le permitió en esos 5 meses de gobierno, esos primeros 5 meses de gobierno del primer mandato, le permitió economizar 18.000 millones de pesos. ¿De tarjeta de crédito? En gasto de la racionalización. Ah, muy bien. Y aparte de eso, se limitaron los viajes, se eliminaron las compras de estos vehículos lujosos, se le puso un tope. Antes se veían vehículos Land Cruiser nuevas, se veían Lincoln, Lexus, eso se eliminó. Quien ande puede andarlo particular, pero no del Estado. Y se le puso un tope de $60.000. Ahora se llevó 72.000 porque ha pasado 5 años y de una u otra manera han subido un poco. Pero estas fueron algunas de las medidas. Estamos hablando ahora cosas trascendentales. Por ejemplo, ustedes sabían que en las licitaciones que hubo, en los sorteos que hubo para las obras fundamentales del gobierno, y estamos hablando de miles de escuelas, los hospitales, los centros de diagnóstico, los cuarteles de la policía, todo eso, obras fundamentales de este gobierno, que andan, el monto de la obra anda por más de 120.000 millones de pesos, que lo calculado ahora en esta semana. Todo eso se sorteó entre miles de ingenieros y arquitectos, de una manera que todo el mundo en aquella ocasión reconoció como algo transparente y que no se había hecho nunca en el país. ¿Y qué rol jugaría entonces esta comisión de ética y cómo fue elegida o escogida? Pero para seguirte diciendo cómo las cosas que se han hecho, si nos vamos entonces a lo que eran los permisos que se daban en agricultura, ahora se hacen de una manera transparente. La cuenta en subasta libre, abierta y que participa todo el mundo, sí, por la televisión, que pueden. Cosas que se van eliminando. La cuenta única del Tesoro. Estamos hablando de por ahí, a la fecha, se han cerrado más de 2.500 cuentas en más de 210 instituciones, 208 instituciones.
Y se han manejado, oigan que suma, más de 200 mil millones de pesos, que antes los funcionarios lo manejaban a su discreción. Es decir, compraban, adquirían cosas, sorteaban y lo pagaban a su discreción. Podía ser bien o podía ser mal. Ahora no. Ahora esos 200 mil tienen que pasar por todos los procesos del Estado. Y en lo que tiene que ver con con el acto que hubo el jueves pasado, decía la directora de compra y contrataciones que cuando llegamos habían en el Estado, se habían dado 6.000 y tantos procesos de compra. ¿Sabe cuántos procesos se han dado en el mismo tiempo aquí? Más de 200.000 procesos de compra. Eso significa transparencia. Eso significa transparencia. Pero ¿sabe cuántos suplidores teníamos del Estado en el año 2011? 19.000. ¿Sabe cuántos suplidores del Estado tenemos hoy en día? Más de 68.000. Eso es democratización. Eso es transparencia. Y eso es que ha apostado este gobierno. Con la veeduría, y ahora lo culmina, como tú bien dices, Félix, estas comisiones de ética que tienen el poder de la supervisión, de monitorear y de tomar la medida que sea y reportarla a la comisión de ética. De los procesos de compra también. De todo. Desaparece. No solamente en esto, sino que hemos creado también el portal transaccional, donde el presidente el miércoles pasado acaba de aprobarle a la Dirección de Compra y Contrataciones más de 160 millones de pesos para que este portal transaccional pueda funcionar de manera eficiente en todas las instituciones públicas. Y eso le permitirá a cualquier dominicano, aquí en el país o en el extranjero, o cualquier extranjero, ver en qué está cada uno de los procesos, quiénes están participando, quiénes ganaron y cómo va ese proceso, si se pagó, si no se pagó, cuál. Es decir, estamos apostando a la transparencia. Lo mismo sucedió con el presupuesto abierto. Nosotros en el año 2012, y esto se evalúa cada 3 años, estábamos con una puntuación de 29 puntos. Hoy en día estamos con una puntuación de 51 y fue el país que más creció del 2012 al 2015 cuando se hizo esa medición. Es decir, que este es un gobierno que está trabajando cada día más y más comprometido con la transparencia y el manejo de los recursos. Y a propósito de esa transparencia y de ese crecimiento al que usted hace referencia, recientemente vimos las declaraciones del Banco Central de que el país en el primer semestre del año había crecido hasta un 4%, había tenido un crecimiento económico de un 4%, pero hay economistas que han abordado el tema y establecen quizás que no vamos a alcanzar crecer como logramos crecer el año pasado, crecimos hasta un 7%. ¿Cómo anda nuestro país ha liderado del año 2013 a la fecha el crecimiento de toda América. El crecimiento promedio 13, 14, 15 y 16 anda por encima del 7%. Todos los países de América Latina, en un contexto difícil, con problemas y crisis políticas en muchos de ellos, han estado a la baja. Nosotros nos mantuvimos creciendo, inclusive el año pasado, por encima del 6%, 6.4%. Se tiene estimado para este año entre 5 y 5.5. En el primer trimestre crecimos 5.5 y en este 2 puntos algo y estamos promediando 4. Esto tiene muchas razones. Aún así estamos en segundo lugar en toda América, en toda la región, pero el presidente, y es una noticia que le doy al país, y a ustedes, y al país, a sus seguidores, el miércoles pasado en la noche, al final de la tarde, reunió a distintos funcionarios de su gobierno. Estaba el ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, estaba OISOE, estaba la CAS, estaba Banca Solidaria, estaban los organismos reguladores, Tesorero, Contralor, estaba INAPA, el IAD, bueno, varias instituciones del Estado de distintas áreas, de la construcción, de la agricultura y de la mediana y pequeña empresa. Porque el presidente tomó la decisión de autorizar la ejecución de más de 20 mil millones de pesos en lo que resta de año.
Esto significa una cantidad sin precedentes que va a crear un dinamismo tal, que va a ayudar a un impulso de la economía, del dinamismo económico en los últimos 4 años, que no ha tenido precedente de ese monto. Es decir, que vamos de nuevo a ver unos niveles de dinamismo en la economía que nos ayudarán y nos permitirán llegar a ese 5% que estaba pautado, 5 puntos y pico. Es decir, que nosotros auguramos que en los últimos 4 meses aquí la economía va a tener un gran impulso, una gran reactivación que va a generar sobre todo importante empleos. Estamos hablando, ¿por qué? Porque se están enfocando en la construcción de vivienda, estaba el INVI, en la construcción de canales, de carreteras, y anuncio que se iniciará en esta semana, en este mes de septiembre, el tercer tramo de la circunvalación Juan Bosch. Es el tercer tramo. Se iniciará el hospital de Bonao, se iniciará el hospital de Neiva, se iniciará el hospital de San Francisco de Macorís en este trimestre. Es decir, estamos hablando de obras importantes, pero también de una cantidad, se van a poner pisos de cemento a decenas de miles de viviendas. Se van a construir cantidades de viviendas, se terminará y se avanzará mucho en Mesopotamia y el Rito en La Vega. Es decir, va a haber un impulso como pocas veces lo he visto en los últimos 4 meses del año. Sí, y esto definitivamente no solamente va a motivar al sector público, sino también al sector privado. Y esto se le agrega, a Mauri, pueblo dominicano y Félix, se le agrega las medidas que había tomado ya el Banco Central en términos, medidas monetarias, que ayudan también y estimulan al sector privado a tomar préstamos. Estamos hablando que hubo una liberalización del encaje de más de 20.000 millones de pesos, que irá a sectores productivos, a la construcción, adquisición de vivienda, se subió el tope de la adquisición de vivienda también, irá también a la agropecuaria, a los sectores de exportación. Es decir, todo esto, todas estas medidas, tanto la del gobierno central en obras importantes del país, así como las medidas que tomó el Banco Central en términos monetarios, van a crear un dinamismo importante, un impulso muy importante, que nos garantiza que volveremos a llegar y a liderar a América en crecimiento económico. Muy bien, ministro. Y esto es empleo, señores, y esto es bajar pobreza. Muy bien, la conversación muy interesante. Vamos a hacer una pequeñita pausa, y regresamos en breve. Continuamos con su espacio Al Filo, continuamos conversando con el ministro Peralta. Economía, política, gobierno, aquí se puede hablar de todo. Sí, de todo. Pero el día pasado, justamente en este mismo espacio, estuvo con nosotros el buen amigo Carlos Pimentel de Participación Ciudadana y decía que la visita sorpresa es un modelo fallido, que es un fracaso para el gobierno. ¿Qué opinión le merece eso? Mira, que no vaya a los campos a decir eso. Que no vaya a los campos a decir eso, porque todos los domingos al presidente lo esperan en cada campo del país, están con la esperanza de que el presidente vaya. Cuando el presidente se traslada a una comunidad, la visita sorpresa es un modelo de gobierno, de gestionar un gobierno, que tiene varios componentes. Entre el primero, el político rápido, es la cercanía de un presidente con su pueblo. Cómo un presidente se comunica con su pueblo, oye a su pueblo
todos los domingos, el día de descanso de cualquier familia. Cuando cualquier persona está descansando, el presidente y su equipo están trabajando. Llevándole, oyendo al pueblo, oyendo las necesidades, sin nadie que se le interponga. Cualquiera de los ciudadanos que están ahí, no importa la posición social que tenga, económica, se le acerca y el presidente lo escucha. Y esto ha mejorado la calidad de vida de Y el los presidente dominicanos. lo escucha, conversa y transmite. Es decir, el presidente es un presidente conectado a su pueblo de manera permanente. Y en cuanto a lo que vamos, que no viene no solamente por este modelo de gestión, porque esto no nace porque el presidente quiere no solo ir a acercar a su pueblo allá, sino también porque el presidente había hecho un estudio en el año 2007 para conocer de qué vivían los más de 150 municipios que había en el país en esa época. Y cuando hicieron el estudio, solo 23 municipios de 153, es decir, 130 vivían de la agropecuaria. Solo 23 no vivían de la agropecuaria. Entonces, si tú sabes que eso es una realidad, tú tienes que tomar medidas para que esos municipios que están en todas partes del país reciban la asistencia, la ayuda del gobierno dominicano. Pero como esa agropecuaria en muchos de esos sitios está en zonas lejanas, muy pobres, gente que no puede venir al palacio, que no están formalizados para tomar un crédito, entonces el presidente va donde ellos. Y por eso el presidente ha hecho 180 visitas. Y hemos hecho compromisos por más de 1.260 compromisos que tenemos en todos esos lugares, llevándole esperanza, sembrando esperanza y cosechando resultados, productividad en cada uno de los lugares. Se le han destinado recursos por más de 26.000 millones de pesos a una tasa del 5%. Y hemos apoyado a pescadores, hemos apoyado a productores de plátano, de arroz, procesadores de arroz, productores de cerdo, productores de leche, productores de ganado ovino caprino, productores de vaca, de carne, productores de cacao, productores de café. Señores, hemos estado en todos los renglones, ñame, yuca, aguacate, en todos los renglones, cebolla, en toda la geografía nacional. Hemos ido a todos los municipios del país. Y esto se puede tomar como un relajo. No, es llevándole al campo las posibilidades, a esa gente que no tiene posibilidad de acceso al crédito. Porque tú sabes cómo le prestan a esos infelices. A un 10 y a un 20 mensual. No tienen nada que poner en garantía. Ahora, para lo que tienen que poner en garantía, entonces el presidente le ha capitalizado el Banco Agrícola y le ha bajado la tasa de interés del 18 y el 24 al 8%. ¿Y pagan los campesinos, ministro? Pagan. Óyeme, el Banco Agrícola en esta gestión, la morosidad estaba en un 37 y está en menos de un 7%. Yo tengo una Ahora, tú le estás llevando y lo estás permitiendo que sean competitivos. Yo tengo una preocupación en tema de la inversión. Competitivos. Entonces, estamos atacando el sector agropecuario, estamos ayudando al sector, estamos atacando los males y ayudando al sector agropecuario en todas las áreas. Tanto los que tienen la capacidad de acceder a los préstamos, le capitalizamos el Banco Agrícola, le tenemos el seguro agropecuario. No hay temor de importaciones que hagan daño. Y entonces a los más pobres, a los que no tienen acceso al crédito, va el presidente y le lleva acceso. ¿Hay acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Agricultura? Claro, se ha creado un viceministerio para eso, con todo un equipo enorme, que le da permanentemente. Pero señores, de las visitas sorpresa, han salido proyectos tan emblemáticos como La Barquita, como las 700.000 tareas
de reforestación, que es un antes y un después en términos de reforestación del país. Salieron de las visitas sorpresa. Es decir, son proyectos, desde el más pequeño hasta el más grande, emblemáticos y que ayudan y que solamente vienen a crear empleos. ¿Sabe cuántos empleos se han creado? Más de 150.000 empleos con las visitas sorpresa. En un estudio, porque esto no es invento, en un estudio que nos hizo el PNUD, cuando a la economía crear un empleo le salió en más de 2.5 millones de pesos, en la visita sorpresa salen 50.000 pesos crear un empleo. Mira qué maravilloso es eso. Pero el presidente ha sido reconocido por la FAO, por el PNUD, por el FIDA, organismos internacionales que le dan seguimiento a este tipo de cosas. Y han venido al país presidentes como el de Panamá, el de Honduras, a conocer de las visitas sorpresas y la gestionan. No los domingos, lo hacen otro día de la semana. El presidente lo hace los domingos, el día de su descanso, pero lo están aplicando en su país. Entonces, contra eso no se puede. Y que no le hablen a los agricultores y a otros sectores pobres del país. A todas esas cañadas que hemos hecho acá, que son producto de la visita sorpresa. Muchas cañadas que se han arreglado, cambiándole la vida a la gente. Las cañadas están ahí. Han hecho un gran trabajo. Pero déjame decirte que ahora mismo tenemos un porcentaje ya de esos proyectos, que no solamente fuimos a reactivarlos, sino que ya son proyectos que están en otra etapa. Son proyectos que están exportando. Eso es importante. Es decir, hemos creado la asociatividad, el cooperativismo, y lo hemos llevado ya, son asociaciones que están exportando. Hay alrededor de 30 asociaciones ya que están exportando. Mira que no solamente están produciendo para el sustento de ellos y el desarrollo de ellos, sino que también ya aportándole divisa al país. Qué bien, ministro, pero vamos a hablar un poquito de política porque... No es que vamos a hablar un poco de política, es que yo me imagino que un gobierno que tiene tantos logros que exhibir debe estar preocupado por mantenerse en el gobierno. ¿Está el PLD, usted como miembro de su comité central, trabajando para dar respuestas a las necesidades que el propio PLD puede tener en este momento político? Bueno, el gobierno está muy fuerte, un gobierno valorado en la encuesta nuestra, en la encuesta que decía, salió en un periódico del Centro Económico del Cibao también, 63, coinciden las dos encuestas. Y en una que salió esta semana, decir Galo en 64. Un país que está valorando a su presidente. Y si valoran a su presidente, valoran al gobierno. Esto debe seguir mejorando porque venimos, luego de los problemas políticos del caso Odebrecht, bajamos del 70 al 55 y ya estamos en el 64. Y esto lo que quiere decir que subimos del 55 al 58, 61, 63 y en esta de 64. Es decir, que hay una tendencia a subir. El gobierno sigue enfocado en seguir trabajando con el pueblo en lo que tiene que ver con educación tan extendida, primera infancia. Son cosas que están muy arraigadas al pueblo. Banca solidaria. Eso es para prestarle a los más pobres que no tienen crédito, no pueden ir a tomar un crédito. Banca solidaria. Y se han prestado ya 18.000 millones de pesos, para que tengan una idea, a más de 300.000 personas, a más de 368.000 cooperativas, empresas, pequeñas empresas. Eso es impactante. Y entonces, si tú te das cuenta, todos estos proyectos, y cuando entren la cantidad de hospitales que van a entrar ahora en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que la gente va a vivir y a sentir en los hospitales la diferencia. No tienen nada que envidiar al mejor centro de salud privado del país. Ninguna. No va a tener nada. Es decir, y eso lo están viviendo. Hemos entregado más, hay ahora asegurado en estos 5 años, entre el régimen contributivo y el subsidiado, más de 3.4 millones de personas. Eso es extraordinario. De 3 picos que teníamos, lo hemos llevado a 7. Que tienen seguro de salud. 2.2 millones a través del SENASA y 1.2 millones a través del régimen contributivo. Es decir, son cosas que tienen, que la gente lo siente en el día a día. Entonces el gobierno no tiene por dónde bajar. Claro, siempre hay desafíos, siempre hay muchas cosas, siempre hay muchas necesidades que faltarán por atender. Pero estamos avanzando mucho. Muy bien. El PLD, entonces, se mantiene muy fuerte.
un partido que más que duplica a su oponente. Ahora, ¿quiere decir esto que esto está y que ya ganamos? No, hay muchos desafíos por delante y hay muchas cosas que debemos hacer. En ese mismo orden, ministro, en las últimas semanas ha sido trending topic o tendencia en las redes sociales, en los diferentes espacios sociales, justamente con el tema del PLD y también con otros partidos políticos, justamente hablando de la renovación de los cuadros políticos dentro del PLD, la renovación, los espacios para la juventud, para las mujeres. Usted se pronunció el día pasado en Twitter acerca de ese tema y eso creó un revuelo en el PLD. ¿Qué opinión le merece o qué... O nos puede reorientarnos qué fue lo que usted dijo con el tema de la renovación, mira, la juventud y las oportunidades? Yo pienso que hacia el 20 tiene que venir esa juventud que tiene el partido, que ha estado represada, no solo en nuestro partido, sino en todos los partidos. Porque no podemos decir que es solo el PLD, en todos. El PLD tenemos la ventaja que el PLD es la organización que más jóvenes tiene como militancia y como simpatía. Es decir, cuando hablamos de esa simpatía del PLD, que está duplicando, y más que duplicando, a su más cercano contendor, estamos hablando que la franja de entre 18 y 24 y 25 y 34 años la domina el PLD por encima del 60%. Los jóvenes están identificados con el PLD. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que en el PLD hace 5 años no se permite que se inscriba más nadie. Se nos van a poner viejos los jóvenes que lo tenemos ahí. Entonces hay que abrir, hay que darle la oportunidad. Y además, darle la oportunidad en mandos de dirección, porque es inconcebible que este partido, que fundó don Juan Bosch con jóvenes, hoy tenga en su comité central solo 8 jóvenes de menos de 35 años, de 600. Eso es inconcebible. Entonces los jóvenes tienen que buscar su espacio. Yo, en el acto del jueves pasado donde se juramentaron las comisiones de ética, ahí habló un joven, Rafael Basora, del PLD. Muchacho, un talento extraordinario, un hombre, un muchacho joven, capaz, serio. Bueno, pero así hay cantidades en el partido que están en todas las instituciones. Lo que tienen es todos que unirse y exigir su espacio. Y yo decía, en lo que tú te refieres, que llamó la atención, que yo le decía que toquen a la puerta del PLD y que vuelvan a tocar. Y que no se cansen de tocar. Y si no le abren, entren, porque ese es su partido. Y exijan el espacio que necesitan. El espacio, no solamente ahí, sino el espacio de dirección que necesitan. Pero tiene que ser exigido por ustedes, porque hay un talento enorme. En el ministerio que yo estoy, la mayoría son de jóvenes menos de 35 años, talentosísimos todos. Y así están en todas las instituciones y también trabajando en el partido. Pero están trabajando en mandos que no son de dirección. Pero no se lo van a regalar. Tienen que ganárselo y tienen que decidirlo, no uno. Porque no es 1 o 2 o 3 actuando de manera individual, es todos, no importa con quién simpatice o con quién no simpatice. Ministro. Y ese es el llamado que yo le hago a la juventud, porque para el 20 necesitamos, el país va a prestarle mucha atención a esa nueva generación que estará en todos los partidos. Y nosotros podemos darnos el lujo, el PLD, de exhibir una cantidad de jóvenes talentosísimos, pero tienen que salir al medio. Porque soy amigo, estoy con el alcalde, estoy con el diputado, con el senador. No, usted tiene que ser los protagonistas de la causa. Sí, ya nos hicieron señas, ministro, que tenemos que irnos. Pero una preguntita corta para despedir ya el programa en alto. ¿Continúa el presidente Danilo Medina más allá del 2020? No, el presidente Danilo Medina va a continuar estos 3 años que le quedan trabajando y trabajando. Muchas gracias. Agradecerle, José Ramón, acompañarnos este domingo en su programa Al Filo. Queda abierta la invitación para que podamos continuar esta conversación más adelante cuando usted lo requiera. La invitación está abierta. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. A ustedes la invitación para que luego de la pausa nos volvamos a reencontrar aquí en su programa Al Filo. Tiempo.
Hemos concluido un programa más al filo. Lamentablemente. Lamentablemente. Estas horas duelen. Sí, como que se va muy rápido. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. No, recuerden, seguirnos a través de todas las redes sociales. Al Filo RD en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Este programa se retransmite a través de nuestra página de internet constantemente durante toda la semana en www.alfilord.com. Les invitamos a que continúen con nosotros la próxima semana a esta misma hora, 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía por tu canal 25. Nos vemos la próxima semana. Para que nos encontremos al filo. Al filo De la semana.